Yo siempre traigo el recuerdo de aparecían profesiones insólitas. Uno eran los coleros delante de las embajadas para tramitar el pasaporte para irse a cualquier lado. Tengo una amiga que se quería ir a Polonia, era cualquier cosa. Y después se inventó la cosa de los bolseros, que era poner una bolsa llena de papeles, pero ocupaba un lugar en la cola, entonces uno vendía el lugar de la bolsa en la cola, y con eso se ganaba algo de plata. Digamos, un país destruido, insólitamente destruido, quiero decir, insólitamente, es decir, a partir de un proyecto económico y social ultra reaccionario tenías una Argentina insólitamente, porque no hay muchos casos mundiales de retroceso económico y social como el de Argentina, no hay muchos. Está la caída de la Unión Soviética, cuando se transforma en Rusia hay un derrumbe económico y social brutal, varios países del este es lo mismo, y después no hay mucho más. El caso de Argentina es un caso sorprendente a nivel internacional. Kirchner lo que hace es una acción muy contundente en materia de reactivación económica. Ahí aparecen los choques con Labaña. Labaña era como más prudente, che, no gastes tanto. Kirchner le decía, sigamos. Aparte, Kirchner tenía una visión política, digamos, quería armar un capital político propio. Pero la otra cuestión es que ahí no hay gran cambio estructural, es decir, Kirchner encuentra la economía menemista, que deja mucho que desear, y sobre eso genera crecimiento económico, con muchos problemas porque no es una estructura económica buena esa, ni es una buena industria. La otra cosa que hace él en materia exterior es, con mucha dignidad, Labaña y él, es defender los intereses argentinos, negociar fuerte la deuda, negociar con el Fondo Monetario. Kirchner hace una cosa que a mí me parece extraordinaria, dada la historia económica argentina, que es pagarle al Fondo Monetario y sacarlo. Es decir, alguien por ahí más revolucionario le gustaría otra cosa, pero digamos, la forma de sacarlo que va a tener Kirchner es tomar 9.500 millones y andate, no te quiero ver más. Cosa que es muy interesante leer los diarios de la clase dominante de aquel periodo, porque estaban furiosos con eso. ¿Por qué? Dice, ¿y ahora qué le vamos a pedir plata? ¿A Chávez? ¿A Chávez? Si es mucho más barato el crédito que nos da el Fondo Monetario, como si fuera gratis, ¿no? Y la otra cosa que hacen muy bien, es un momento alto de América Latina en ese momento, es el no al ALCA, ¿no? Es decir, no al ALCA, que digo, bien al estilo latinoamericano de corto plazo, qué sé yo, nos quedamos festejando 10 años el no al ALCA, y mientras tanto los norteamericanos al día siguiente no al ALCA, a ver cómo hacemos. Esa es la diferencia también entre desarrollo y subdesarrollo. Pensamiento estratégico. No, y acá, no al ALCA, otro aniversario no al ALCA, como si ya hubiéramos de... Ya está nada, ahora te metieron a Macri y te quiero ver. Ya está nada, o sea, pensamiento estratégico permanente, o flotás en la coyuntura. Segundo periodo kirchnerista, el que le toca a Cristina. Cristina, la verdad, pobre, empieza la gestión y tiene levantamiento agrario contra el gobierno nacional. Tremendo, hay que escribir la historia esa todavía, pero ahí nosotros tuvimos una señal importante de en qué andaba la sociedad argentina, nuestros queridos argentinos, en qué andaban. Les gustaba más la patria sojera que el gobierno nacional. La menor comprensión de nada, hasta retratos de Trotsky en el Rosedal hubo. Con lo cual, para mí ese fue un momento. Quiero decir, yo hasta ahí veía con muy buenos ojos al gobierno de Kirchner, pero no me convencía del todo. Lo que me va a convencer es la actitud que van a tener frente al levantamiento agropecuario. A mí ese fue el momento donde yo dije, yo esto lo tengo que apoyar. Esto hay que sostenerlo, porque es el primer gesto de dignidad que tenemos desde que empezó la democracia en relación al poder económico.
porque hay que decir que Alfonsín fue bueno en muchas cosas, pero la verdad que en relación al poder económico fue irse al mazo, al punto tal que cuando lo derrocan, no dice que lo están derrocando, con lo cual la ida al mazo fue mayúscula. Acá veo un gobierno argentino que en plena ofensiva del capital concentrado, de los medios de comunicación, de las clases medias y hasta de sectores populares, dice no. Se para frente a eso y decide dar la pelea. Eso a mí personalmente me conmovió y me pareció que había que ser una causa muy justa de la historia argentina. Ahí ustedes tienen un texto que escribí yo, que es cómo se les ingenia el poder económico para, desde el Estado o desde afuera del Estado, incidir en las políticas económicas. Es decir, cómo hacen para gobernar, tanto si están adentro del Estado como están ahora, como cuando lo están. Cuando están afuera, como estaban en el gobierno de Alfonsín o en el gobierno kirchnerista, que no estaban, pero hay cómo meter o cómo trabar o cómo boicotear o cómo presionar sobre los gobiernos un poco más democráticos y un poco más populares. Entonces Cristina arranca con un año de terror. El año es un año donde no solamente está el levantamiento agrario contra el gobierno nacional, que más o menos nos lleva hasta mitad de año, sino que al poco tiempo aparece la crisis internacional, que es gravísima, la de 2008. Sí. Gravísima, y por suerte estaba Cristina en la presidencia de la Nación y no un marmota como el que tenemos ahora, porque Cristina y el kirchnerismo tenían claramente la idea de que el Estado frente a una situación así tiene que intervenir e intervenir con todo. O sea, no quedarse mirando, uy, la crisis, hay que ajustar, ahora hay que todos tienen que... No, sale a decir hay que sostener el empleo, hay que sostener la obra pública, más actividad económica. ¿Quién? El Estado. ¿Por qué? Porque si seguimos la lógica, el instinto de los empresarios argentinos, nos íbamos a una depresión económica permanente. Entonces el Estado sale a contrabalancear eso, a contrabalancear fuertemente, y gracias a eso la crisis que tenemos en 2009 es muy moderada en relación a otros países, muy moderada, a punto tal que parte de la población argentina pensaba que la crisis mundial era un chiste. No era un chiste, era gravísimo. Esos años de Cristina son marcados por estas dos situaciones. El año 2009 es un año que, recordemos, el kirchnerismo pierde electoralmente. Néstor pierde en provincia de Buenos Aires contra de Narváez. Mejor no recordarlo, pero de vuelta. ¿Quieren alguna muestra de en qué anda la sociedad argentina? Miren ese resultado. En 2009, ¿no? Para decir... Porque digo, después el kirchnerismo se emborrachó con la victoria de 2011, ¿no? Pero ya en 2009, mirá cómo están los tipos. En provincia, con todo lo que se hizo, lo votaron a un payaso reaccionario que lo único que tenía era plata, que era de Narváez. Punto. Le ganó a Néstor Kirchner. Bueno, hay que tomar nota de qué quiere decir eso. Hay que tomar nota. ¿Qué va a hacer Cristina? Cristina va a sostener la actividad económica, va a lograr transformar el clima social con los festejos del Bicentenario, que fueron unos festejos hermosos y que lograron realmente generar un clima distinto, y se le rompió el espinazo discursivo a la derecha, quedó media desmantelada, a pesar de que tuvieron cierta capacidad parlamentaria, la despilfarraron, son unos inútiles. El kirchnerismo volvió a tener fuerza, muere Néstor. Eso también joroba el proyecto, porque seguramente había alguna idea de irse alternando. Eso deja de ser posible. Y yo diría el último tramo de 2011, antes de las elecciones, también ahí había fallas ya con el tema inflacionario, había problemas, no tenemos tiempo acá para desarrollar, pero no había buena política antiinflacionaria. Se usa el dólar como mecanismo para tranquilizar la inflación, error, y el dólar queda un poco atrasado. Llegamos a las elecciones, ganamos las elecciones, bien, ampliamente,
Y por ahí es el momento, con una victoria tan contundente, de meter algunos cambios que no se meten. Ahí teníamos ya varios problemas acumulados. Después de las elecciones de 2011 teníamos un problema energético importante porque los españoles de Repsol no habían invertido nada y habían fugado. Teníamos un problema inflacionario, teníamos un problema que debido al crecimiento económico la industria se había vuelto fuertemente deficitaria, traía desde el exterior repuestos, piezas. Teníamos varios problemas económicos estructurales que lo único que estaban reflejando eran los cambios que no habíamos hecho. Ojo, que esto no es aprieto un botón y hago cambio estructural. Los cambios son de largo plazo y requieren políticas estratégicas que no son de 4 años. Requieren 15, 20, 25 años de una política sistemática, inteligente, de largo plazo, y ahí cambia la estructura económica. Si vos tenés una democracia que 4 años cambia de gobierno, te vienen los liberales, te destruyen todo lo que hiciste, tenés que empezar de vuelta. Y empezar de vuelta. Entonces ahí hay un problema, digamos, irresuelto, pero un problema significativo.